Entonces, muy buenas tardes a todos. Perdón por este retraso involuntario. Ya saben que cuando la tecnología nos supera, no hay manera de poderla alcanzar, y hubo una actualización ahí en Zoom y generó todo este problema de que no podíamos ingresar. Pero bueno, finalmente, gracias a la destreza de nuestro amigo Fer, ya estamos conectados y vamos a iniciar el módulo 11, que se llama Transporte Internacional de Mercancías. Este módulo pertenece a la segunda etapa del diplomado, de la parte de cursos intermedios avanzados que vamos a tener en las próximas 5 semanas. Recuerden que siempre les hablé de que nuestro diplomado estaba integrado por 15 módulos. Terminamos 10 básicos y ahorita entramos a 5 módulos que son un poquito más de aplicación a los negocios internacionales. Yo considero que de igual de utilidad y igual de importantes para ustedes en su formación de negocios internacionales. Hoy vamos a tener también un invitado que nos va a hablar sobre el transporte refrigerado, los problemas que tienen los exportadores mexicanos en el momento de que contratan su transporte refrigerado para exportar a Estados Unidos, que son tips que yo creo que nos van a servir mucho para nuestra formación profesional. Muy bien, ¿cuál es el objetivo que perseguimos en este módulo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a integrar los principales conceptos y trámites del transporte internacional de mercancías en la gestión logística para hacer más eficiente la distribución física internacional de mercancías. Ese es un tema que nos va a tomar muchos conceptos nuevos, y hay que profundizar muchísimo en cuestión de logística y de transporte. Pues incluso podemos encontrar maestrías y especialidades en logística y transporte y en lo que es cadena de suministro y de distribución física internacional. Pero vamos a tratar de generar los conocimientos básicos, generales, vamos a llamarlos de esa manera, para que ustedes tengan un panorama amplio que los pueda ayudar en su actividad exportadora. Recuerden que al final de cuentas, lo importante es partir de una base y después pues el conocimiento se va adquiriendo con la práctica. Definitivamente, quienes estamos en el negocio internacional, pues no lo que sabemos o medio sabemos, no lo aprendimos de la semana pasada para acá, ¿verdad? Ha sido el constante picar piedra y el constante contacto con las actividades. Muy bien, ¿cuál es el temario que vamos a abordar para lograr nuestro objetivo el día de hoy? Vamos a hablar en el tema 1 de la distribución física internacional. En el tema 2 vamos a hablar de los tipos de transporte y de los tipos de contenedores que hay. Y el tema 3, que es sumamente importante, vamos a hablar del acomodo de la mercancía en el contenedor, es decir, del cubicaje de la mercancía. Eso lo vamos a abordar la clase del jueves, y les pido que tengan el jueves un papelito, un lápiz y a lo mejor una calculadora o en defecto su teléfono celular listo para que vayan conmigo haciendo las cuentas. Yo ya traigo las cuentas hechas, las van a ver ustedes, pero para que ustedes las realicen de manera paralela conmigo, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema 1, que es la distribución física internacional, que está totalmente ligada con el objetivo de nuestro curso. Muy bien, vamos a definir primero, antes que nada, lo que es distribución física internacional. Y en este caso, los diferentes autores dicen que es un proceso logístico que consiste en situar un producto en el mercado internacional en el punto acordado entre el comprador
y el vendedor de acuerdo al Incoterm seleccionado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el módulo de Incoterm, nos pusimos de acuerdo todos en que va a haber un punto de entrega de la mercancía? Y ese punto de entrega de la mercancía, que en algunos casos también es el punto en donde transmitimos los riesgos, no siempre es el caso, es un punto que está acordado entre el comprador y el vendedor y que al final de cuentas es, entre otras cosas, donde nosotros vamos a cotizar, en este caso, el flete. Y entonces, la distribución física internacional es situar el producto en el punto acordado entre el comprador y el vendedor, de acuerdo al Incoterm. ¿Cuál es el punto acordado? Pues puede ser nuestra bodega, ¿se acuerdan? Puede ser en el puerto, abajo del barco, puede ser arriba del barco, puede estar la mercancía despachada, no despachada, puede estar en el país de destino o puede estar incluso hasta la bodega del comprador. Entonces, todo eso se llama distribución física internacional, situar la mercancía en el punto acordado entre el comprador y el vendedor. ¿Cuál es, al final de cuentas, el objetivo de la distribución física internacional? Pues reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto del país exportador al país importador. Esta distribución física internacional, amigos, cobra muchísima importancia, muchísima relevancia cuando se trata de productos perecederos, de animales vivos, ¿verdad? En donde los tiempos son vitales para que la fruta, para que la hortaliza llegue en buen estado, para que la carne, para que el pescado llegue en buen estado, para que un animal no vaya a sufrir algún daño físico, ¿verdad? Durante el traslado. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que estar preparados, necesitamos estar siempre bien conscientes de esa distribución física internacional, siempre pensar cómo vamos a mandar nuestro producto desde el origen hasta el destino en el menor tiempo posible, sin que sufra ningún daño. Y cuando estamos hablando que no queremos que sufra ningún daño, nos estamos refiriendo a que tenemos que controlar la temperatura en el caso de que se trate de animales perecederos. Necesitamos poner un buen envase, un buen embalaje en caso de que se trate de productos frágiles, ¿verdad? Entonces, la distribución física va más allá de una logística de transporte. Tenemos que pensar en una serie de acontecimientos que rodean a nuestro producto. Acuérdense, cada vez que ustedes quieran mandar un producto al mercado internacional, a un punto acordado con su comprador, ustedes deben de pensar que debe llegar en el mejor estado posible. Y eso, pues ustedes no lo van a poder controlar porque ustedes están en su país de origen, pero sí van a poder controlar toda la gestión logística, ¿sí? Lo van a tener que controlar y van a tener que estar pendientes de las temperaturas, de los manejos, del envase, del embalaje, del tipo de contenedor que seleccionaron, de la ruta que seleccionaron, porque eso sí es una obligación. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando piensen en una distribución física internacional. Muy bien. Entonces, pues aquí esta lámina nos resume lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Que es la distribución física internacional, es el conjunto de operaciones necesarias para desplazar la carga desde un punto de origen a un punto de destino. Punto de origen es el país de origen. Punto de destino es el país de destino. Y las operaciones logísticas que se van a llevar a cabo desde el origen hasta el destino, pues las podemos ver aquí en esta flechita, ¿verdad? Va a haber transporte, va a haber carga, va a haber descarga, necesitamos un envase, necesitamos un embalaje, necesitamos una cadena de frío en el momento de que se trate de alimentos perecederos, ¿verdad? Y todo eso, amigos, es parte de la operación logística y de la distribución física internacional. Créanme que aquí se pierde mucho dinero y también se gana mucho dinero. Se pierde mucho dinero cuando se planea mal toda la logística. Se gana mucho dinero en el momento en que hacemos una buena planeación logística, una buena distribución física internacional y el producto llega en el menor tiempo posible a su destino y lo más importante, en óptimas condiciones.
Muy bien. Entonces, pues nosotros aquí podemos ver la operación, las operaciones logísticas de la distribución física internacional. No se Vean, observa amigos, la diapositiva. vean, ¿no se observa? ¿Perdón? No, 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 estamos en la primera todavía. ¿Cómo? ¿Ahí no se observa? Contéstenme, por favor. En la primera estamos todavía en la... Pero, ¿por qué? A ver, me voy a volver a salir, pues estoy compartiendo bien. A ver, permítanme, por favor. Algo está pasando, algo está muy raro, porque no tendría... Mire, ¿Sí? lo que tiene que hacer es está en PowerPoint. ¿Sí? Póngale o apriete donde está la copita y ahí le va a proyectar todas las diapositivas y en Zoom le da vista del hablante para que usted salga a un costado. Sí, pues así estoy. O sea, así lo he hecho todo, 15 sesiones así lo he hecho. A Ah, ver, no, no, pero... ok, no, o sea, algo está pasando, a ver. ¿Ahí ven ahí ya ven la pantalla? Ahí se ve, Jorge. ¿Ahí? Ahí ya. Temario, tema 1, tema... ¿Distribución física? ¿Ahí ya? Distribución física, ya estás en DIV. Ah, ok, perfecto. Entonces Estás en conjunto de operaciones. Ok, entonces gracias por decirme, pero pues algo estaba pasando entonces con la proyección. Gracias. Bueno, pues entonces, pues aquí comentamos que la distribución física internacional, pues es la serie de operaciones logísticas entre el punto de origen y el punto de destino, ¿verdad? Y que esas operaciones logísticas era transporte, era carga, era descarga, era envase, era embalaje, era mantener la cadena de frío en los alimentos perecederos. Y entonces, bueno, como les comentaba, lo más importante de la situación es que el alimento, el producto debe de llegar al país de destino en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. Esto cobra vital importancia cuando estamos hablando de alimentos perecederos, porque pues una falla en la operación logística pues puede hacer que el contenedor llegue en malas condiciones con el alimento en malas condiciones. Ok, entonces, estas son las operaciones logísticas que nosotros podríamos pensar en todo lo que es la cadena de distribución, ¿verdad? Si podemos ver, pues siempre estamos rodeados de transporte en las operaciones logísticas, tanto en el país de origen, en el país de destino, ¿verdad? Desde que cargamos el barco, hay maniobras en la aduana, tiene que salir la mercancía a través tiene que salir a través de un transporte y al final de cuentas tiene que ser enviado a la bodega del comprador también en un medio de transporte. Entonces, esta cadena logística del transporte, amigos, pues es sumamente importante que se eslabone bien para que no haya ningún tipo de problemas. Ok, dentro de la distribución física internacional hay un término muy importante que lo tenemos que recordar siempre, que es el tiempo de tránsito, el tiempo de entrega, que es, por definición, el periodo promedio que una carga requiere para ser movilizada desde un punto de origen hasta su punto de destino. Entonces, cuando nosotros estamos a punto de contratar el transporte internacional, lo que nosotros tenemos que checar muy bien es el tiempo de tránsito o el tiempo de entrega, porque nos pueden dar un flete, pensemos que estamos hablando de un tráfico marítimo, que nos pueden decir que va a llegar que va a ir de México, de Veracruz, al puerto de Barcelona o al puerto de Rotterdam en Holanda o al puerto de Shanghái, y a lo mejor nos dan un precio pues que nos parece accesible, que nos parece dentro de un parámetro bueno, vamos a llamarlo barato para poderlo contratar, pero se nos olvida preguntar cuál es el tiempo de tránsito, cuántos días tarda la mercancía
desde que sale del origen, hasta que llega a su destino final. Entonces, generalmente cuando los tiempos de tránsito son muy largos, ¿sí?, los costos tienden a reducirse. Cuando los tiempos de tránsito son menores, los costos de los fletes se incrementan. ¿Ok? Entonces, cuando los productos no tienen, en este caso, vida de anaquel, es decir, que no se deterioran, pues a lo mejor el tiempo de tránsito no es tan importante, salvo que el cliente nos haya pedido que el barco llegara en una fecha determinada al punto de destino, porque él requería la mercancía. Pero cuando se trata de productos perecederos, el tiempo de tránsito es sumamente importante porque cada día que pasa le estamos robando vida de anaquel al producto. Es decir, vida de anaquel se llama el tiempo que está en buenas condiciones para que pueda ser comprado y pueda ser consumido. Entonces, es importantísimo que en la distribución física internacional siempre chequemos los tiempos de tránsito o los tiempos de entrega, ¿verdad? Porque de eso va a depender. Acuérdense que cuando vemos Incoterms, hay Incoterms que el cliente es el que nos dice cuál es el medio de transporte porque lo paga, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros no somos responsables porque si el cliente compra el flete, lo contrata el flete y nos manda a decir en qué barco va a salir, nos dice, nos da las especificaciones, pues nosotros no somos responsables ya del tiempo de tránsito. Pero cuando utilizamos un Incoterm donde nosotros tenemos que contratar el flete, sí es nuestra responsabilidad del tiempo de tránsito. ¿Ok? Y eso es bien importante checarlo, amigos. Sobre todo por compromisos que tengamos con el cliente de entrega y sobre todo, como ya les comenté, cuando se trata de alimentos de tipo perecedero. Eso es bien importante en la distribución física internacional. Ok, y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Que al seleccionar el medio de transporte y la ruta que seguirá la mercancía desde el origen hasta el destino, pues hay que checar siempre nuestro tiempo de tránsito, sobre todo cuando se trata de productos perecederos, de productos radioactivos, de productos inflamables, de productos explosivos, pues porque esta mercancía pues necesitamos que llegue a su destino lo antes posible. Nos va a salir más caro porque pues el tiempo de tránsito se acorta y eso lleva un incremento en la tarifa, pero pues bien vale la pena por el tipo de producto. Ok, y eso, bueno amigos, pues nos lleva a tener que estudiar de manera detenida cuáles son las rutas navieras que salen desde el punto de origen del puerto donde queremos que salga la mercancía, ¿verdad?, al puerto de destino y el tiempo, el trayecto que va a tardar en llegar hasta su punto de destino, ¿verdad? Entonces, hay que checarlo bien, hay que meterse a las páginas, después vamos a ver cómo nos vamos a meter a las páginas navieras y hay que comenzar a checar no solamente el costo, sino los tiempos de tránsito de acuerdo al tipo de producto que vayamos a exportar o en su defecto de acuerdo a la fecha en que tengamos que poner la mercancía en destino después de haber hecho la negociación con nuestro cliente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los medios de transporte internacional de mercancías? Okay. La literatura nos habla que el transporte internacional puede ser marítimo, obviamente cuando se lleva por mar, aéreo, pues cuando se utiliza un avión, ¿verdad?, terrestre, puede ser por carretera, multimodal, que es una combinación de los anteriores, ¿ok? Y otros que también nos habla del ferroviario e incluso nos habla del fluvial. En el caso de México, el ferroviario y el fluvial pues, no se utilizan para comercio internacional. El ferroviario aquí en México pues es para transporte nacional, pero no para transporte internacional. Y obviamente no tenemos ríos navegables como en el caso de Europa, en donde el comercio pudiéramos exportar o importar a través de ríos. Prácticamente en México utilizamos transporte marítimo, el aéreo, el terrestre y el multimodal. Muy bien.
¿Cuáles son las variables que podemos considerar para seleccionar el medio de transporte? Pues la primera variable que tenemos que considerar es el peso. ¿Okay? Cuando son mercancías muy pesadas, pues solamente las podemos enviar en barco o en su defecto en camión, ¿verdad? No podemos utilizar el avión por cuestiones de espacio, ¿verdad? Y porque no podemos mandar mercancías muy pesadas. Igual, pues sucede con las dimensiones. Para productos muy grandes, pues está el avión y está el terrestre. Si tuviéramos ferrocarril, pues también el ferrocarril, pero insisto, no hay ferrocarril internacional en México. La disponibilidad de rutas, no hay rutas siempre a los lugares donde queremos enviar la mercancía, por eso hay que investigarlas, y además de eso, bueno, pues también hay que ver las rutas y los tiempos de tránsito, a ver si se acoplan al producto que nosotros queremos enviar. Definitivamente los Incoterm o el Incoterm seleccionado entre el comprador y el vendedor, pues es sumamente importante pues para poder determinar el medio de transporte, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque imagínense que acordamos con nuestro cliente enviarle la mercancía desde Veracruz hasta La Paz, Bolivia. O sea, si nos acordamos dónde está La Paz, Bolivia, pues está en el centro de Sudamérica, ¿verdad? Y no tiene puerto. Entonces tendríamos que estar pensando en que tenemos que enviar la mercancía primero por barco, ¿verdad? Quizás hasta Perú, quizás hasta Chile, y luego a lo mejor en camión, y luego a lo mejor en ferrocarril. En fin, eso también va a generarnos que el transporte se haga complejo, y bueno, va a ser gracias a la negociación que hicimos con el Incoterm. Al menos los que estamos en Jalapa sabemos que si nuestro puerto de salida es Veracruz, al menos tenemos que estar pensando en dos transportes, en el transporte terrestre y en el transporte marítimo, ¿verdad? Y de ahí, pues los que salgan hasta poner la mercancía en el lugar de destino acordado con el comprador, de acuerdo al Incoterm. Pues los plazos de entrega también, yo les comenté, ¿verdad? Mercancía que urge, pues hay que seleccionar el medio de transporte más rápido, a pesar de que nos puede salir mucho más caro, pero pues, si no hay otra opción, pues tenemos que utilizar el más rápido o la ruta más rápida. La vida de anaquel, pues en este caso estamos hablando de todos los alimentos, ¿verdad? Tanto frutas, verduras, carnes, pescado. Ustedes saben que los productos perecederos, porque así se llaman, pues tienen una vida útil, una vida de anaquel, y después de un tiempo pues ya no pueden consumirse. Entonces, en los transportes muy largos, pues la vida de anaquel se reduce, y pues puede llegar la mercancía en estado de descomposición al punto de destino, y eso pues definitivamente no es nada agradable, porque aparte de haber invertido en el transporte, pues vamos a perder la mercancía, porque obvio el cliente no nos la va a pagar si llega en estado de deterioración por haber planeado la forma de entregarla de una manera inadecuada. Entonces, los productos perecederos, la vida de anaquel juega vital importancia, y todos los días es un día menos de vida útil que tiene un alimento perecedero. ¿Ok? El lugar de entrega está en función, como ya vimos, del Incoterm, ¿verdad? Eso es también importantísimo. Y la naturaleza y tipo de la mercancía. También hay que considerar la naturaleza y tipo, que vamos a explicarla en un momento. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de carga de acuerdo a la naturaleza y al tipo de la mercancía? Ok, entonces tenemos mercancía perecedera, tenemos mercancía frágil, tenemos mercancía peligrosa, y tenemos animales vivos. Como también tenemos carga extradimensionada, tenemos también carga valiosa, y tenemos carga seca, o tenemos carga general. De esto depende el medio de transporte que vayamos a utilizar. Muy bien, ¿qué es la mercancía perecedera? Pues ya hemos estado hablando de ella desde que comenzamos, ¿verdad? Porque pues, es relevante su manejo. Y pues aquí nos dice claramente que son productos cuya calidad se va degradando por el paso del tiempo, por las condiciones del medio ambiente, y pueden sufrir daños
daños irreversibles si no se transportan en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad. Incluso debe de haber un balance entre el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno dentro del contenedor para crear un tipo de atmósfera controlada que ayude a que la mercancía no se deteriore. Cuando en el transporte refrigerado sucede que se altera la temperatura, ya sea por un manejo inadecuado del chofer o por en este caso, descompostura del frigorífico, del sistema de enfriado del contenedor refrigerado, pues la mercancía va a llegar en estado de descomposición, va a llegar madura, ¿verdad? Y obviamente el cliente, cuando le llega la mercancía madura, pues ya no la va a querer porque pues ya perdió días de anaquel, o sea, la va a recibir en el puerto y de aquí a que se la lleva a su bodega y la distribuye, pues ya la fruta va a estar echada a perder. Ya no la va a recibir. Y todo eso se debió en gran medida a que el sistema refrigerado falló en alguna de las etapas. ¿Ok? Y entonces lo que pasa, pues es que hay una degradación de los productos, ¿verdad? Y pues los productos congelados, también si hay algún problema con el sistema de congelación, pues lo que va a suceder es que también va a haber descongelación, va a haber deterioración, va a haber en este caso ruptura de la cadena de frío, va a haber descomposición y bueno, pues puede haber no solamente producción de malos olores, como en el caso de la carne, sino puede haber serios problemas gastrointestinales, como en el caso de los mariscos, ¿verdad? Que pues, incluso puede llegar a haber hasta muertes porque nos comimos un alimento en estado de descomposición. Entonces, la mercancía perecedera es sumamente importante su manejo, amigos, sumamente importante y sumamente tener bien clara la distribución física internacional. Hay un concepto que vamos a ver más adelante cuando veamos el transporte refrigerado, que es la cadena de frío. La cadena de frío no se debe de perder. La cadena de frío empieza desde la cosecha, ¿verdad? Y termina hasta el supermercado o incluso dicen que termina en nuestra casa. Entonces, si el alimento tiene que ser transportado a 5 grados centígrados, porque esas son las condiciones que se recomiendan para que no se deteriore, los 5 grados centígrados se deben de mantener a lo largo de toda la cadena, desde desde el propio almacén en el campo de cultivo o en la bodega del exportador hasta que llega al consumidor final. Entonces, si en el medio de transporte la cadena de frío se rompe y se eleva la temperatura por las causas que ya les comenté y sube la temperatura a 10 o a 15 grados en lugar de mantenerse a 5, la fruta se va a deteriorar, ¿eh? Definitivo, se rompió la cadena de frío. O lo mismo si se trata de alimentos congelados. Y si se rompe la cadena de frío, amigos, ese contenedor va a quedar inservible. Y pueden ser daños por culpa de que esté mal el contenedor refrigerado o porque el chofer de manera arbitraria pues apagó por ahorrarse el combustible, lo apaga, ¿verdad? Sin saber el daño que le está causando al producto en el momento en que se rompe la cadena de frío. Hay muchísimos artículos relacionados con la cadena de frío y la importancia con los productos perecederos en el transporte de la mercancía. Pues aquí tenemos muchos ejemplos, ¿verdad?, de productos perecederos que requieren una cadena de frío, ¿ok? Y que, por lo tanto, el tiempo de tránsito que se requiere para llevarlos a su destino final es sumamente importante. Muy bien, ¿cuáles son los productos frágiles? Pues aquellos que se pueden dañar fácilmente cuando vibran, durante el transporte, cuando se caen, ¿verdad? Y requieren, por lo tanto, un embalaje especial para su manejo. Y aparte también las cajas necesitan una simbología apropiada para demostrar que se trata de productos frágiles. Entonces, también estos productos son importantes y también merecen una cadena logística de mucho cuidado, pues porque les van a poder llegar rotos a su destino final, ¿verdad?
y no va a haber posibilidades de que el comprador se los pague. Obvio, el seguro, tanto de los perecederos como de los frágiles, pues es elevado, la prima de riesgo es elevada, pues precisamente porque necesitan mucho cuidado. Entonces les dije, pues son productos que fácilmente se pueden romper, que necesitan un envase o un embalaje fuerte, ¿verdad? Deben de estar, en este caso, con la leyenda frágil, ¿verdad? Y aparte deben de tener la simbología de cómo se deben de colocar las cajas para que no los vayan a voltear. Entonces, en este caso también vean el embalaje, el envase, perdón, que se está utilizando para proteger esta licorera. Y seguramente en esta caja que va llena de madera, que está cubierta de madera, seguramente irán productos muy frágiles. También aquí vemos un producto de cristal, ¿verdad? En un envase con unicel, pues para protegerlo. Eso nos va a ocasionar que sea un manejo adecuado y que va a repercutir en las primas de riesgo, pues porque por lo mismo que estoy comentando, ¿verdad? Muy bien. La mercancía peligrosa también es mercancía que pues pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas, también de la infraestructura y de los medios de transporte, y que debe de manejarse de manera cuidadosa, pues porque puede explotar en pleno vuelo el avión o en pleno mar, ¿verdad? O en el camión, si se maneja de manera adecuada y sin los cuidados adecuados. Necesita una cadena logística muy importante, incluso cuando se trata de productos muy delicados, como en el caso de el material radioactivo que llega a Laguna Verde, que viene a Laguna Verde, que llega para Veracruz, pues la mercancía se maneja de una manera con muchas precauciones, e incluso ni siquiera logra estar en el recinto fiscal para que pase un despacho normal, sino que se despacha inmediatamente, pues por todos los peligros que requiere para la salud. Hay una simbología especial para manejar los productos, en este caso peligrosos, que son conocidos o identificados como peligrosos, y que está obligado a etiquetarse el envase, ¿verdad? Para que se sepa qué tipo de producto se trata. Obvio, tanto el manejo como los seguros pues son también muy, muy caros, y ya no les quiero decir lo importante que es la distribución física internacional, ¿verdad? Y todo lo que es la gestión logística para este tipo de producto. También tenemos mercancía extra dimensionada, tanto por peso como por volumen. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en carreteras muchas veces, este tipo de mercancía. Y bueno, pues también es posible transportarla, tanto nacional como internacionalmente. Y bueno, pues aquí vemos una mercancía extra dimensionada. Okay. Aquí hay otros ejemplos de mercancías extradimensionadas que no solamente van por carretera, sino también vemos que están llegando al recinto fiscal para subirse a un medio de transporte, ¿verdad? Entonces necesitan una serie de manejos muy importantes y una cadena de distribución de igual forma. Animales vivos. Pues aparentemente podemos pensar que los animales vivos no se transportan, pero claro que sí, se transportan y se pueden transportar por avión, sobre todo cuando se trata de viajes intercontinentales, igual que las mascotas, los caballos de carreras, cuando van a competencias, a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pues van en camiones, en aviones, perdón, con todos los cuidados necesarios pues, para que puedan hacer un viaje de 7, 8 horas. Obvio, no van a ir en barco, no van a ir en barco de México a Tokio, ¿verdad? Ni en barco de México a Rotterdam o a Barcelona, pero en avión sí pueden ir de manera muy cuidada, y también tienen que ir los lugares, los espacios acondicionados con agua,
con alimentos, ¿verdad? Pues para que los animales no, aparte, de por sí ya van estresados por el transporte, pues entonces que se estresen lo menos posible. Y también tenemos mercancía valiosa, pues que también se debe de transportar, ¿verdad? Tenemos las obras de arte cuando pues hay exposiciones internacionales, pues, el propio oro, piezas arqueológicas, todo lo que se catalogue como mercancía valiosa también puede ser transportada. Y también hay que seleccionar un medio de transporte adecuado. Y también hay que ver la ruta, ¿verdad? Y también hay que pagar seguros. Y bueno, y todo eso nos va a generar una gestión logística bastante compleja. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de carga tenemos? O sea, y esto es importante porque en el momento en que vayamos a contratar el medio de transporte, pues debemos saber qué tipo de carga es la que vamos nosotros a manejar. Y tenemos de entrada la carga general, que son todos aquellos embarques de productos que no son perecederos, que no requieren un tratamiento diferenciado o de un manejo especial. Es decir, pues, si vamos a exportar zapatos, ropa, textiles, tubos, o cualquier producto que no requiera un tratamiento especial, es carga general. Obviamente la carga general, pues el flete es más barato, ¿verdad? Porque pues no hay tantos cuidados como cuando se trata de carga perecedera o radiactivo, explosiva, ¿verdad? O cualquier tipo de mercancía peligrosa. Entonces, la carga general, y esta carga general puede a su vez dividirse en lo que es la carga fraccionada. Cuando queremos, por ejemplo, exportar solamente una caja, pues esa es una carga fraccionada. O cuando la queremos mandar de manera unitarizada. Vamos a ver más adelante la unitarización de la mercancía, que es cuando muchas cajas se encuentran formando una sola unidad sobre un pallet. Y entonces este pallet que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este pallet se maneja como una unidad, pero esta unidad lleva muchas unidades a su vez formando este gran bulto. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando queremos, en este caso, mandar una sola caja, un pequeño bulto, pues entonces podemos utilizar la carga fraccionada, que también se le conoce como carga consolidada. Vamos a hablar también de ella más adelante, ¿verdad? Cuando no son piezas sueltas, sino ya es una unidad, podemos hablar en este caso de un pallet y es carga unitarizada. Vuelvo a insistir, ¿por qué unitarizada? Porque es una sola unidad. Muchas cajas forman una sola unidad gracias a que están sobre un pallet y están perfectamente emplayadas, flejadas, ¿verdad? Y eso hace que se manejen como una unidad con los montacargas. ¿Okay? También de carga general tenemos al granel sólido y también tenemos al granel líquido. ¿Ok? Son cargas generales. El granel gaseoso, ese ya no es carga general, porque ese ya necesita manejo adecuado de temperatura, porque puede explotar. Ya no es carga general el granel líquido sólido gaseoso. Ese ya no es carga general. Muy bien, entonces estos amigos son opciones que tenemos como carga general. Muy bien, entonces aquí lo definimos, que es una carga general, fraccionada o consolidada. Consiste en bienes individuales sin agrupar. Por ejemplo, son cajas, paquetes, un saco, ¿verdad? Etcétera. La unitarizada está compuesta de artículos individuales agrupados en unidades. Y esa unidad es precisamente el pallet, ¿verdad? El pallet con sus flejes, sus esquineros y emplayada, ¿verdad? Y tenemos la carga granel, que son productos que se transportan en grandes cantidades
y cuyo único recipiente es el vehículo en transporte. Existen grandes barcos graneleros. Veracruz es un puerto granelero, ¿sí? Y se pueden descargar barcos que traen miles de toneladas de cereales, por ejemplo, se descargan en Veracruz y ya de ahí se sacan en camiones, ¿verdad? Para después llevarlos a la planta y ya si quiere el productor, el dueño, pues unitarizarlos en costales, en bultos, en lo que quiera, pero la mercancía llega a granel. Y de esta manera que llega a granel, los granos, pues también puede llegar el petróleo, también puede llegar la gasolina, ¿verdad? El diésel y una gran cantidad de líquidos que vienen a granel, porque existen barcos graneleros y Veracruz, vuelvo a insistir, es un puerto granelero. No todos los puertos de México son graneleros. Muy bien, entonces aquí tenemos la carga granel líquida, pues ¿cuáles tenemos? Pues el petróleo, lo acabo de mencionar, los productos químicos, el aceite, los aceites comestibles, la gasolina, el arroz, la soya, el maíz, el trigo, el carbón, los minerales son en este caso granos, granel sólida, ¿verdad? Y bueno, pues como les comento, necesitamos un puerto que sea granelero y Veracruz es puerto granelero. Muy bien, ahora la carga general unitarizada, ¿sí? La carga general unitarizada, esta que está aquí, la carga general unitarizada. Esa carga general unitarizada puede estar paletizada, es decir, la que está en un pallet, como este pallet que estamos aquí, que tiene sobre la base varias cajas hacia arriba, o la que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Un pallet con varias cajas hacia arriba, emplayadas, con un plástico, ¿verdad? Para hacer todavía más fuerte la unidad, con flejes y con esquineros. Puede ser carga paletizada. Pero cuando esa carga se mete a un contenedor, ¿sí? Cuando esa carga se mete a un contenedor, entonces se llama carga contenerizada. ¿Ok? Carga contenerizada porque está adentro de un contenedor y el contenedor se convierte en una unidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a mandar? Podemos mandar dentro del contenedor mercancía paletizada, pero también podemos mandar, en este caso, un pallet, una mercancía paletizada como carga individual o como carga consolidada. ¿Ok? Entonces, por eso cuando exportamos en un contenedor decimos que la mercancía va contenerizada o va unitarizada porque el contenedor mismo es una unidad. ¿Okay? Es una unidad de transporte para toda la mercancía que vamos a enviar. Vuelvo a insistir, la mercancía paletizada puede ir dentro del contenedor o un solo pallet puede ir como carga, en este caso consolidada, ¿sí? Nada más. O una caja de esta carga también puede ir consolidada. Muy bien. Entonces, amigos, aquí vamos a ver que existe para el transporte internacional de mercancías algo que es bien importante y que ustedes siempre deben de tener presente para transportar la mercancía. ¿Ok? Al final de cuentas, para el tipo de transporte, ya sea aéreo, terrestre o marítimo, lo que nosotros necesitamos son pallets. ¿Ok? Lo que nosotros necesitamos son pallets de medidas y materiales diferentes que sirven para montarizar la carga. ¿Ok? Y también necesitamos diferentes tipos de contenedores con medidas diferentes. Entonces, en el transporte internacional nunca nos vamos a poder separar ni de los pallets, ni nos vamos a poder separar de los contenedores con medidas diferentes. Y tanto el pallet como los contenedores hay que saberlos seleccionar
de acuerdo al tipo de operación y al tipo de producto que nosotros queramos, en este caso, utilizar, ¿verdad? O llevar a cabo. Entonces, miren, ¿qué es un pallet o una tarima? ¿Ok? Es un armazón de madera, puede ser de plástico o de otros materiales, incluso de cartón cuando no se trata de mercancía muy pesada, que facilita el levantamiento y el manejo de la carga con pequeñas grúas hidráulicas. ¿Ok? Entonces, sobre la tarima, sobre la base de la tarima o del pal, ponemos, en este caso, los pallets, ¿verdad? Y con las cuchillas de las grúas hidráulicas, pues este pallet se levanta y con un solo movimiento se pueden levantar 20, 15 cajas, dependiendo del tamaño de la caja, ¿verdad? Y se pueden manejar como unidades y se puede cargar un barco, se puede cargar, el contenedor de un barco, ¿verdad? Se puede cargar manejando pallets con mercancía. Entonces, el pallet, pues, es importantísimo que lo conozcamos y que lo tengamos siempre presente en una operación de comercio internacional. Además de que la maniobra de cargar un contenedor con pallets es mucho más barata que la maniobra que tenemos que pagar cuando queremos llenar un contenedor únicamente a base de cajas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo cargar un contenedor con 100 cajas en 10 pallets, ¿sí? Que cargar 100 cajas de manera individual, ¿verdad? La maniobra es mucho más cara cuando no hay pallets. Y pues igual que la maniobra de carga, la maniobra de descarga pues también se hace más cara cuando no hay un pallet de por medio. Ahora, en el comercio internacional, amigos, hay dos tipos de pallets de medidas estandarizadas, vamos a hablar, ¿sí? Y hay un pallet que se llama pallet universal o pallet americano. Este tiene medidas de 1 metro 20, que son 1200 milímetros, contra 1000 milímetros, que en este caso es 1 metro, ¿verdad? 1,20 por 1 es el pallet universal americano. Y tenemos el Europallet, que es muy utilizado en el comercio con la Unión Europea. Y este Europallet tiene 1,20 de largo por 80 centímetros de ancho. Entonces es 1,20 por 1 y 1,20 por 80 centímetros. ¿Ok? Entonces, depende si vamos a exportar a la Unión Europea, lo recomendable es utilizar el Europallet, porque es el que les gusta a los europeos. Si vamos a exportar a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, salvo que nos pidan otra cosa, lo que vamos a utilizar es el pallet universal o el pallet americano. Ahora, amigos, ¿por qué es importante? Las dimensiones de nuestro pallet? Son bien importantes porque acuérdense que nosotros vamos a poner sobre el pallet cajas, ¿ok? Y las cajas no pueden quedar ni hacia adentro ni hacia afuera. Es decir, no podemos poner cajas que nos sobren 3 centímetros o 4 centímetros de un borde, porque esas cajas durante el trayecto se van a ir moviendo y se van a dañar. Como tampoco es deseable que las cajas se salgan de la base del pallet, porque también se van a dañar durante el manejo. Acuérdense, durante la distribución física internacional, porque va a haber muchas cargas y muchas descargas. Entonces, lo ideal es que la mercancía, las cajas queden exactamente sobre los límites de los contenedores. ¿Y eso a qué nos obliga? Nos obliga a que nuestras cajas las diseñemos de tal manera que cumplan con esas características. Si tenemos una caja que es la que utilizamos para el mercado nacional y la queremos poner sobre un pallet y solamente nos van a caber 2 cajas y nos van a sobrar 10 centímetros de cada lado, esa caja no sirve. Esa caja no sirve porque esa caja va a llegar dañadísima en el transporte internacional.
Entonces hay que hacer cajas que se acomoden al pallet de tal manera que no haya movimientos durante el transporte internacional. Vean, vean, aquí va la grúa mecánica, ¿verdad? Aquí lleva pallets y en un solo golpe miren todas las cajas que está acomodando. Pero dense cuenta que las cajas están al borde del pallet, ¿okay? Ni más adentro ni hacia afuera, porque se dañan. Vean aquí, también, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en estas cajas de cartón, se están saliendo las cajas un poquito y por lo tanto las cajas se están dañando, ¿sí? Lo podemos ver aquí abajo. Entonces la mercancía se puede dañar. Entonces la caja tiene que estar diseñada para que no quede ni hacia afuera, ni hacia adentro del pallet. Vean, por ejemplo, estas figuras, ¿verdad? Estas figuras, cómo están las cajas exactamente sobre los bordes para que facilite el manejo. Ahora, aquí, amigos, vamos a comenzar a ver algo importante que vamos a utilizar más adelante en el momento de que veamos el cubicaje de un contenedor. Este bulto que estamos viendo aquí, que está formado, que es una carga unitarizada, que está formada por un pallet y diferentes unidades perfectamente acomodadas, ¿sí? Con envases diseñados para que no se salgan de los bordes del pallet, ¿sí? Tiene un volumen y eso va a ser bien importante porque cuando hagamos cubicaje en un contenedor, tenemos que ver los volúmenes tanto del contenedor como de la carga. Y entonces este pallet tiene un volumen, fíjense. ¿Cuál es el volumen? Pues la fórmula de la secundaria, largo por ancho por altura. Entonces tenemos un largo del contenedor, ¿verdad? Del pallet, ¿verdad? Este es el largo, ¿ok? Este es el largo. Tenemos un ancho, este es un ancho, ¿ok? Y tenemos una altura, que es de la base del pallet hacia la última estiba de la caja. Entonces, si yo multiplico el ancho por el largo por la altura, voy a sacar el volumen de este pallet, ¿sí? El volumen de este pallet. Y ese volumen me va a servir para poder ubicar en un contenedor de cualquier tipo la cantidad de pallets que voy a poder meter en un contenedor, ¿ok? Y eso, pues, es importantísimo, amigos, porque si ubicamos mal, hay dos cosas. Una, que nos sobre un pallet, que no lo podamos meter porque ubicamos mal. Y la otra es que nos falten pallets para llenar el contenedor. Las dos cosas son un problema porque pues cuando ubicamos mal y no podemos meter un pallet, vamos a mandar mercancía de menos. Y eso nos lo van a penalizar, ¿eh? Porque nosotros nos comprometimos a mandar un cierto número de unidades. Y en el momento en que no las podemos colocar en el barco, en el contenedor, perdón, porque hicimos un cubicaje deficiente, pues se va a quedar un pallet o a lo mejor hasta dos. Y eso le va a llegar la carga incompleta y pues seguramente no nos van a pagar. Más si se trata de una carta de crédito. ¿Ok? Ahora, puede ser que calculemos mal y mandemos y pensemos que nos iban a caber los pallets y resulta que nos va a sobrar espacio y la carga se va a ir moviendo y la carga se va a ir con espacios vacíos porque hicimos mal el cubicaje. Sumamente importante, acomodar, definir el pallet, tener la caja adecuada, cubicar y luego cubicar nuestro bulto y luego cubicar al interior del contenedor. Se los voy a enseñar a hacer la próxima sesión. ¿Ok? Entonces, ahora, algo bien importante de los pallets, amigos, es de que en este caso, los pallets, para poderlos utilizar en el comercio internacional, necesitan ser
tratados químicamente y con calor para matar todas las plagas que la madera puede tener. Las maderas se consideran puntos importantísimos de contaminación de plagas, ¿verdad? Entonces, el comercio internacional decidió que solamente van a utilizar pallets de madera siempre y cuando lleven, en este caso, un tratamiento, ya sea por calor o un tratamiento de tipo químico. De lo contrario, los pallets ni siquiera se van a descargar en el país. Entonces, este simbolito es el que deben de llevar los pallets. Esto que vemos aquí que dice IPPCS es el logotipo de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, de la cual México es parte, y por lo tanto se obliga a utilizar su nombre, su norma, y es la norma para los pallets y pallets de madera y envases de madera. ¿Ok? Aquí tenemos un código ISO del país exportador. México tiene el suyo, ¿ok? En este caso, 33 es España, pero México tiene el suyo, creo que es 52, ¿ok? Este es el código de la provincia, ¿ok? Este es el código del proveedor del embalaje, porque no todo mundo puede fabricar los embalajes de exportación. Hay lugares aquí en México que están autorizados por la Semarnat para que puedan fabricar los embalajes de exportación y que tengan, en este caso, su sello para poder exportar. ¿Ok? Entonces, amigos, esto es indispensable que tengan los pallets de madera para poder exportar a cualquier país del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver fotos, amigos, cómo están los códigos en los pallets, y solamente con estos códigos se descargan en los países de destino. Si no llevan este código, no hay posibilidades de que la mercancía se descargue en país de destino. ¿Ok? ¿Ustedes dónde los pueden hacer? Los pueden comprar, los pueden mandar a hacer en los lugares autorizados. Métanse a la página de la Semarnat y ahí están las madererías o los aserraderos autorizados aquí en Veracruz, si están en Veracruz, o métanse en su estado a la página de la Semarnat y van a encontrar los lugares autorizados para dar estos tratamientos a la madera y que les puedan poner el sellito para que ustedes puedan exportar. Muy bien. Ahora, amigos, dentro de la carga contenerizada, hay dos tipos de mercancía, lo que es la carga consolidada y la que es la carga llena. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar una carga consolidada? Eso es importante, amigos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando me dicen, quiero mandar muestras? ¿Ok? Jorge González nos platicaba del mole, que él utiliza DHL, me parece, ¿verdad? Una mensajería para mandar sus muestras cuando las muestras son pequeñas. Pero, ¿qué pasa si nos dicen, ¿sabes qué? Mándame 20 cajas de muestra, ¿ok? Mándame 20 cajas de muestra. Pues de modo que las estemos mandando por mensajería. Entonces ya necesitamos preparar un pallet o necesitamos preparar un bulto, ¿verdad? Una caja grande que mantenga el número de unidades que nos piden y que sería incosteable mandarlo por mensajería. Entonces, tampoco vamos a poder rentar un contenedor para esa operación, porque pues ni modo que rentemos a un contenedor que lo podemos llenar con 21 toneladas, ¿verdad? Que es el contenedor de 20 pies, pues le mandemos 300 kilos de muestra, ¿verdad? O 150 kilos de muestra. Pues es incosteable, ¿verdad? Entonces aparece la carga consolidada, y es cuando en un mismo contenedor, ya sea de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo, se aprovecha para trasladar mercancías de diferentes clientes. Es decir,
en un contenedor se meten mercancías del mismo cliente, de diferentes clientes, perdón, que se envían al mismo destino. ¿Ok? Ese tipo de carga consolidada se llama carga LCL, que es less than container load, es decir, menos que un contenedor lleno, ¿verdad? Entonces, también es importante saber que podemos llevar la carga consolidada, podemos utilizar la carga consolidada como una opción cuando la mensajería pues ya no pueda ser lo suficientemente útil para mandar muestras o para mandar pequeños bultos sin valor comercial o a lo mejor hasta con valor comercial. Y entonces, bueno, la opción surge la carga consolidada que se conoce como LCL, Less Than Container Load, cuando se trata de carga marítima, y se llama LCT, Less Than Container Truck, cuando se trata de carga consolidada por transporte terrestre. ¿Okay? Importantísimo saber que existe la carga consolidada, amigas. ¿Cuáles son las principales ventajas? Pues permite hacer envíos más recurrentes en lugar de tener que esperar a que se enviar o recibir un contenedor completo de mercancía, ¿verdad? Es vital, ideal para productos de varios clientes, para enviar muestras de productos a varios clientes potenciales. Entonces le permite a las MIPYMES acceder a nuevos mercados y a seguir escalando. Y se paga, obviamente, únicamente por el porcentaje de espacio que ocupa la mercancía dentro del contenedor con carga consolidada. Entonces, amigos, comentábamos desde el principio desde los primeros módulos, que no importa si ustedes no pueden llenar un contenedor, ok, ustedes pueden tener únicamente a lo mejor disponible para exportar, pues a lo mejor 10 cajas, o a lo mejor 5 cajas, o a lo mejor un pallet con 20 cajas, por poner un ejemplo, y bueno, pues no necesitan estarse agobiando por rentar un contenedor lleno, o sea, pueden rentar un contenedor, un espacio en un contenedor consolidado y resuelven su problema y pueden exportar. Por eso les decía, no se agobien porque no tengan un contenedor. O sea, pueden consolidar su carga, exportar y resolver su problema como micro y pequeños empresarios. Existe esa opción. Y la carga llena o la carga completa, es decir, cuando rentamos todo el contenedor para nosotros, entonces ese se llama FCL, que se llama, que en inglés significa Full Done Container Load. Aquí le falta un H. Es Full Done Container Load, es decir, el contenedor lleno. ¿Ok? Entonces, amigos, pues ahí están las opciones de las cargas, las opciones de las mercancías, el contenedor, el pallet y todo lo que requerimos forzosamente básico para comenzar a decidir cómo vamos a exportar. Muy bien, vamos a ver en este caso los tipos de transporte y de contenedores, y a las 6:30 le voy a dar 10 minutos más, le voy a dar la entrada a una persona que invité que maneja transporte refrigerado para exportar, en este caso, limón persa a Estados Unidos. Y bueno, todos los problemas que tiene un empresario mexicano, ¿verdad? Y que se pueden evitar si se pone atención en este tipo de transporte. Muy bien, entonces, los tipos de transporte, amigos, pues el primero, pues el transporte marítimo, ¿verdad? Transporta más del 90% de las exportaciones mundiales, es relativamente barato en relación a lo que es el transporte aéreo y el transporte terrestre, sobre todo por las grandes cantidades y los grandes volúmenes que podemos meter en un contenedor que va en un barco, ¿verdad? Lo cual en un avión pues nos va a limitar el peso y nos va a limitar las dimensiones, pero en un barco no. Entonces, es sumamente importante
y, como les comento, transporta grandes volúmenes y es relativamente barato con respecto a otros medios de transporte. Claro, es ideal cuando escogemos una ruta con tiempo de tránsito no tan larga, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de alimentos perecederos. Muy bien. La desventaja del transporte marítimo, pues se las acabo de comentar ahorita. Tiempos de tránsito largos entre el puerto de salida y el puerto de llegada. Y cuando las distancias son muy largas, hay que buscar rutas cortas para preservar la calidad de los alimentos, lo cual pues, nos va a incrementar en este caso el costo del transporte. Y se requiere una planeación logística muy asertiva en este caso. Ya les comenté hace un momentito que podemos contratar el flete marítimo como LCL cuando el contenedor es consolidado, o podemos rentar un contenedor FCL cuando el contenedor va lleno. Por alguna razón se me perdió la imagen ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante para calcular. Obviamente los costos pues, son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo un LCL que un FCL. Y también hay cargas especiales como la que les estoy, la que están viendo en la imagen, que incluso hay que cargar el contenedor por arriba del contenedor en lugar de meterlo por las puertas de los costados. Ah, no, ahí está el full container load. ¿Ok? Ahora, amigos, ¿cuáles son las consideraciones para contratar el transporte marítimo? ¿Ok? Pues primero hay que buscar la agencia naviera. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues vamos a meternos a la página de internet y vamos a buscar agencias navieras. Obviamente nosotros estamos en Veracruz, pues vamos a buscar las agencias navieras que existen en el puerto de Veracruz para ver qué rutas tienen. Obviamente no todas las agencias navieras manejan todas las rutas. Entonces hay que checar qué rutas hay de acuerdo a la agencia naviera. Hay que identificar la ruta y confirmar pues que esa ruta pues la maneje, ¿verdad? Y las fechas de salida, ¿ok? Es muy importante, amigos, para contratar el transporte que nosotros conozcamos el peso y el volumen del embarque, ¿ok? Vamos a aprender a calcular el peso y el volumen en la próxima sesión, ¿verdad? Porque es un dato importante que para poder pedir una cotización, hay que pedir la cotización, hay que identificar las fechas de salida de los barcos, y esto es bien importante, amigos, la fecha de cierre. Una cosa es que salga el día 1 de octubre, ¿ok? Y otra cosa es la fecha en que va a cerrar. Así como los que hemos viajado en avión, que sabemos que podemos llegar al aeropuerto y aún no se va el avión, pero si ya cerró el vuelo, ya no nos podemos subir al avión, a pesar de que no se haya ido. Entonces, igual el barco tiene una fecha de salida, pero tiene una fecha de cierre. Y si no está la mercancía lista en la fecha de cierre, pues la mercancía no se va. ¿Y saben por qué nos retrasamos? Porque a veces el agente aduanal no puede llevar a cabo el despacho porque le falta documentación o porque llegamos a la aduana, al recinto fiscal o al recinto fiscalizado con días de retraso. Y entonces el agente aduanal no puede hacer el despacho, le cierran el barco y ya no se fue la mercancía, ¿eh? Ya no se fue. Y entonces habrá que esperar la siguiente ruta, que no es como el ADO, que me deja el de las 9 y me voy de las 9:30. La siguiente salida puede ser a los 15 días, a lo mejor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos va a decir el cliente? Quédate con tu mercancía porque yo ya no la quiero. Entonces, las fechas de cierre de los barcos son importantísimos para que nosotros lleguemos a tiempo a la aduana, ¿verdad? Para poder cargar la mercancía, ¿ok? Obviamente, pues antes del transporte, amigos, pues ahí ya debemos de tener nuestro agente aduanal. Si nos convence la ruta y nos convence el precio y nos conviene la fecha de cierre, pues entonces
lo que pasa es que solicitamos un booking, que es una reservación para nuestro contenedor. Tendremos que decir qué tipo de contenedor es, si de 20, si de 40 pies, si es en este caso refrigerado, cuánto es el peso, cuánto es el volumen que lleva, porque obviamente el barco necesita acomodar la carga, ¿verdad? Hacemos la reservación y como ya vimos, pues consideramos la fecha de cierre. Si no hacemos la reservación, pues no vamos a poder subir nuestra mercancía al barco. Si nos cierran y el agente aduanal no pudo despachar la mercancía se queda, ¿ok? Entonces hay que tener estas consideraciones para contratar el transporte marítimo. Aquí les puse un ejemplo, hice algunas capturas de pantalla. Entonces, por ejemplo, me metí a Hapag-Lloyd, ¿verdad? Y entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, nos dice cotizaciones rápidas, cotizaciones instantáneas en cualquier lugar, momento y en cualquier lugar. Y aquí nos piden el itinerario, las reservaciones, la documentación, ¿sí? En fin, de acuerdo a lo que queramos, vemos. Y aquí, por ejemplo, seguimos navegando y aquí ya nos pide que para poder seguir accediendo y seguir navegando en la página de Hapag-Lloyd, nos piden que nos tenemos que registrar. Y aquí pues ya viene el problema, porque no viene el problema, pero si no tenemos empresa que registrar, es decir, no tenemos RFC, es decir, como mirones no podemos entrar, tenemos que entrar como empresa con nuestros datos de nuestra empresa, nuestro registro federal de contribuyentes, ¿sí? Y ya que entramos y nos registramos, vamos a tener nuestro password y podemos seguir, en este caso, navegando en la página de Hapag-Lloyd, ¿verdad? Y entonces aquí, fíjense, podemos encontrar lo que les comentaba, salidas de Veracruz a Barcelona. Supongamos que nosotros queremos ir a Barcelona, ¿verdad? Salida sale el 6 de febrero. Sale el 6 de febrero. Ojo, sale el 6 de febrero, pero no quiere decir que vamos a llegar nosotros el día 5, porque hay que checar cuándo cerró, y seguramente cerró unos 3 días antes, ¿ok? O 4 días antes. Entonces, si va a cerrar 4 días antes y el agente aduanal se va a llevar 3 días en despachar la mercancía, tenemos que tener al menos 7 días de anticipación para llegar al recinto fiscal de la aduana, ¿sí? Porque son 3 días del agente aduanal para despachar, más 4 días o 3 días para el cierre, son de 6 a 7 días, ¿ok? Para que la mercancía pueda salir el día 6, ¿ok? Nos está diciendo que sale de Veracruz el día 6 y llega a Barcelona el día 22. El buque es el buque Estrella y el tiempo de tránsito son 16 días. El tiempo de tránsito son 16 días en condiciones normales. Ya ustedes calcularán si saliendo el 6 más 16 días van a llegar a tiempo para entregar su mercancía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues así vamos a encontrar, amigos, la información. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cotización. Esta es de Veracruz, de la terminal de contenedores CICE, a este puerto, a Alemania, ¿verdad? De Veracruz, Alemania. Entonces tenemos un itinerario de 24 días, otro de 25 días, otro de 28 días y otro de 26 días. Y aquí, si escogemos el de 24 días, nos va a decir qué día sale, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué día sale? ¿Ok? Entonces, bueno, ya nosotros decidimos. Sale el día 4 de febrero y llega en febrero 28, es decir, tiene 24 días, pues sí, 24 días de tiempo de tránsito. Este tiene 25 días de tiempo de tránsito, este tiene 28 días de tiempo de tránsito y este tiene 26 días. Todos salen de Veracruz y todos llegan en este caso, a este puerto de Alemania. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Claro, después de que seleccionemos hay que cotizar. ¿Cuánto nos cuesta esa
ese flete. Muy bien, voy a cortar y voy a recibir a nuestro invitado. No he llegado al transporte refrigerado, pero él nos va a hablar del transporte refrigerado y ya después lo retomamos cuando veamos el tema. Voy a dejar de compartir para darle entrada a nuestro invitado, que lo cité a las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Aquí estás. Te voy a hacer hospedador, José Andrés. Muy bien. José Andrés es, aparte de ser el director de comercio, de macroeconomía y comercio exterior en el gobierno de Morelos, es también exportador de productos agropecuarios, principalmente de limón persa y de malanga. Entonces, su actividad profesional como exportador lo lleva a, en este caso, a tener que contratar transporte terrestre para exportar el limón desde Martínez de la Torre hasta Estados Unidos, pero pues como todo, pues tienen frecuentes problemas relacionados con el transporte, sobre todo por la calidad del servicio, y es lo que le pedí que les venga a platicar cómo resuelven esos problemas y sobre todo que les diga pues las multas que se hacen acreedores como exportadores, ¿verdad? Por no cumplir con ciertos lineamientos por culpa de las transportistas y cómo les castigan el precio también por culpa de las transportistas. Entonces, bienvenido y si quieres compartir tu pantalla, te lo agradeceré. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. El parecido en la cara con su maestro y el apellido no es coincidencia. Es mi papá. Entonces, dice que sabe del tema. Me costó muchos años comprobarlo y ahora que con el pasar de los años empiezo a creerle. Bueno, cuando me invita a participar en esta ponencia, me pide que hable de situaciones reales, no tanto de la teoría, y realmente es de las razones que me animaron a aceptar esta invitación, porque uno cuando está del otro lado es lo que necesita saber, ¿no? Generalmente las experiencias que uno vive como empresario son muy diferentes a las que uno tiene desde el lado práctico. Quiero comenzar platicándoles qué es Japaco. Somos una empresa exportadora, comercializadora al 100%. No producimos, es decir, nosotros compramos y vendemos la fruta. Estamos enfocados en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Actualmente estamos desarrollando un canal de distribución a Europa. Es un tema completamente diferente, procesos completamente diferentes y el tema del refrigerado hace toda la diferencia. También estamos aperturando nuevos productos de comercialización como es la malanga de coco. Malanga coco. ¿Qué tienen que ver el limón persa y la malanga con esta clase? Que ambas exportan en un transporte refrigerado. En mi experiencia como exportador, el proceso de contratación para el termo empieza con una llamada a un operador logístico. Como bien platicaba el ingeniero Jorge Pérez, nosotros compramos y maquilamos la fruta en Martínez de la Torre. Martínez de la Torre tiene, o las empresas navieras tienen representantes en la zona para que ellos asignen el transporte a las empacadoras. Nosotros empezamos el proceso llamando a un operador logístico quien nos designa una línea de transporte. Posteriormente, una vez que ya sabemos quién va a ser nuestra línea de transporte, nos ponemos en contacto con ellos
y empecemos a coordinar toda la logística. La primera variante a la que nos enfrentamos cada carga es si es un transporte sencillo o es un full. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia, no? Independientemente del tamaño, porque el precio es el mismo. Las diferencias y los riesgos se las voy a contar más adelante. Uno, cuando contrata un transporte refrigerado, y así lo hice la práctica, y por eso es que vengo con mucho gusto a compartir mi experiencia, es que uno va a tener un transporte asegurado y que los alcances van a ser claros, que la unidad va a contar con un GPS, que las cajas refrigeradas van a estar en buen estado y en perfecto funcionamiento. Una parte fundamental es que los ejes van a trabajar de manera correcta. Uno no se imaginaría que para realizar actividades de comercio exterior, los ejes pueden estar dañados, o peor aún, que las cajas pueden no funcionar. Es muy importante que uno espera que haya un operador, detrás del chofer haya una empresa que pueda darte una constante ubicación de la unidad y que vaya monitoreando la carga. ¿Y qué decir de la facturación? Las experiencias a las que me he enfrentado a lo largo de estos años, evidentemente han sido la gran mayoría buenas, pero por supuesto hay muchas malas, y creo que esas malas, Japaco ha construido experiencias, ha detectado áreas de oportunidad, y me atrevo a decir que al día de hoy somos una empresa muy eficiente y tenemos la satisfacción de nuestros clientes. La primera experiencia es: nunca planifiquen de un día para otro o acepten enviar un pedido en especial en fechas de demanda alta. Llámese 16 de septiembre, llámese Super Bowl, Thanksgiving. ¿Por qué? Porque los transportes ya están comprometidos con muchísimo tiempo de anticipación. Las empresas que exportamos de manera frecuente ya tenemos una planeación. Cuando uno empieza, se enfrenta que le van a dar la unidad que nadie quiso. La unidad que está detenida, y la van a habilitar para que la empresa transportista siga ganando. Al final esto es un negocio, señores, y el proveedor del servicio va a vender como sea. Una experiencia que me pasó más de una vez, y algo que les quisiera recomendar, es: documenten cada carga. Tomen fotos en el momento en el que se está cerrando el contenedor, tomen fotos aleatorias de la carga, de la colocación del chismógrafo, e incluso, por experiencia propia, les digo, metan un doble chismógrafo. Es aquí donde empiezo uno de los retos profesionales como exportador, y de manera muy particular del transporte refrigerado a los que me enfrenté. Si se pueden dar cuenta en la imagen de esta pantalla, incluso señalado con una flecha roja, ahí está el chismógrafo. Ustedes jamás imaginarían que un chismógrafo no fuese a llegar. Pues sí, sí pasó. En una de las experiencias que tuve, el chofer arrancó el chismógrafo. Una vez que mi cliente recibe la carga, hace una inspección, toma fotos y le comienza a medir la temperatura a los limones. ¿Y cuál iba a ser la sorpresa? Que la fruta venía muy caliente. La primera respuesta que nosotros, la primera solicitud que le hacemos al cliente es: bueno, mándame el reporte del chismógrafo. ¿Cuál iba a ser la sorpresa? Que nos dicen que no viene. La primera acción que hacemos es hablar a la línea de transporte y a la agencia aduanal para que nos confirmaran si habían tenido inspección tanto en la aduana mexicana o en el lado
americano. Cuando nos dicen que no, pues nos causa muchísimo ruido y comenzamos con la investigación. Cuando nosotros contratamos a la transportista o a la transportista, correcto, ellos dicen que tienen un transporte satelital que va midiendo no solo la ruta del camión, sino también la temperatura. ¿Cuál iba a ser la sorpresa? Que esa unidad no servía su aparato que medía la frecuencia del contenedor y que el chofer, evidentemente, como pueden verse en esas fotos, arranca el chismógrafo. Seguramente en su momento no se percató que había uno. Cuando abren el contenedor, consciente de que había apagado el termo, lo arranca. Para uno como empresario, al final, uno siempre tiene que ver por sus intereses y tiene que estar cuidando optimizar los costos. De ahí es que empezamos la negociación con la línea transportista. Y la negociación es, no te voy a pagar porque tú eres responsable de entregarme la cara en las condiciones que yo te estoy entregando. Al final uno hace un checklist con temperatura ideal, bueno, y de ahí nos agarramos. La verdad es que en aquella ocasión tuvimos muchísima suerte con esa línea transportista, una empresa muy decente. Tuvimos que escalar el tema, por supuesto, con el dueño de la empresa y obtuvimos una negociación, un descuento. Pero el descuento fue casi el 70% del valor del flete. ¿Cómo fue que determinamos ese flete? Bueno, cuando yo entrego a mis clientes en McAllen una carga que no cumple con inspección, me vuelven a correr la fruta. Y esa corrida incurre un costo para mí. Es ahí donde nosotros iniciamos la negociación. Otra de las grandes experiencias que tuve, y parecería muy básica, es que las líneas transportistas no aseguran el producto, solo la unidad. De esta experiencia que les estoy comentando es que deriva toda esta información. Desde que nosotros comenzamos en aquel entonces con este negocio, empezamos a pedirle a las líneas transportistas que nos pasaran las pólizas de seguro. Como buenos mexicanos, nunca le dimos seguimiento puntual y la empresa y la línea transportista nunca nos mandó la póliza. Ellos, al final, sus vendedores y el operador logístico siempre nos garantizaba y nos aseguraba que iba asegurada la fruta. No es así, señores. No es así. Iba asegurado su transporte contra robo, más no nuestro producto. Estuvimos mandando contenedores enteros, más de una ocasión, sin haberle puesto un solo seguro. Entonces, como experiencia, y es aquí donde siempre digo que mi coordinador de asesores me apoyó con esto. Fue cuando le empecé a creer, es que hay que contratar el seguro por fuera. Es independiente al seguro que traigan las unidades. Como bien mencionaba, las unidades tienen áreas de oportunidad, principalmente en temperatura y en la funcionalidad de los ejes. La experiencia que tuve de que el chofer le arrancó el chismógrafo no fue la primera que he tenido con el limón y con una línea transportista. Me ha tocado ver cómo, creo que esta experiencia fue en semanas consecutivas. El contenedor no funcionaba. Así como lo escuchan, el contenedor refrigerado no funcionaba. El limón tiene que llegar a 42 grados, que son 42 grados Fahrenheit. Llegó a 85, que vienen siendo 29 grados, y a mí me lo piden a 7. Repito, el contenedor no funcionaba. Con la experiencia que traíamos, ya habíamos puesto doble chismógrafo en la parte principal y uno escondido dentro de la carga. Y otra vez, a negociar el precio del flete para nosotros recuperar
parte de la venta, porque como bien les digo, a uno como empresario, y seguramente los que han tenido la experiencia de exportar, los penalizan con volver a correr la fruta. Pero al correr la fruta, empiezan a salir otros defectos que se van generando con el con el pasar de las horas a una temperatura no adecuada. Entonces ahí tienes que apretar definitivamente la línea transportista y comenzar a buscar siempre alternativas, soluciones para minimizar los gastos. Bueno, otro tema fundamental es la funcionalidad de los ejes. Uno pensaría que si contrata un full y con un correcto cubicaje, que les garantizo que lo tenemos, la carga no va a tener problemas de peso. Existe una posibilidad cuando es un full y no debería existir porque para eso están los ejes. Los ejes deben de correr en el momento en que están en la báscula y le pueden decir a la agente aduanal, el agente aduanal le puede decir al transportista que haga unos ajustes. Pues, sorprendentemente, señores, en más de una ocasión y con diferentes líneas transportistas, los ejes no funcionan. ¿Qué conlleva eso? Pagar un sobrepeso. Aquí les comparto una de las imágenes o un recibo que me comparte la agencia anual, un diagnóstico de cómo van los ejes. Y aquí se puede apreciar cómo el primero de los ejes tiene 5,000 kilos disponibles. Y va correcto, es decir, no estoy sobrepasando. En el segundo eje también voy correcto. Tengo los 31,000 que se permiten. Y el tercer eje va pasado por 16,000 kilos. Créanme que cuando nosotros vimos eso por primera vez no lo podíamos creer. ¿Cómo era posible que dentro de un transporte se moviese la carga si la carga va asegurada, la carga va amarrada? ¿Cómo es posible? Pues bueno, aquí incluso tuve que pedir la ayuda al ingeniero Jorge Pérez porque al final del día todo el mundo se quiere lavar las manos, todo el mundo te quiere marear. La agencia aduanal decía que era un problema del transporte, el transporte decía que eran las básculas de la agencia aduanal, decían que era un problema de empaque, que el cubicaje iba mal. Y cuando nosotros empezamos a hacer todo el diagnóstico, toda la inspección de fondo, es que nos damos cuenta que el problema era que los ejes de la unidad no funcionaban. Para ello, la solución al momento es que solicites una licencia de sobrepeso para transitar en carreteras de Estados Unidos. Depende el peso, por supuesto, no es una tarifa estándar. En las experiencias que he tenido, repito, más de una, van de los $400 a los $600. Como comercializadores, como empresarios que somos, ustedes saben lo que podría repercutir. Bueno, si ponemos en proporción cuánto es esta multa de lo que vale un contenedor, podemos hablar que es del 50%, 70% de la utilidad, todo por un error de la línea transportista. ¿Y qué hacemos ahí? Pues nuevamente negociar con la línea transportista, documentar todo el proceso y buscar soluciones, porque también créanme que no todas las líneas transportistas acceden, ¿eh? Hay líneas transportistas muy profesionales, unas que están en el intermedio y otras que son simplemente hombre camión. Y ahorita les voy a dar otro ejemplo real. Entonces, importantísimo que con su operador logístico, que con su línea transportista, tengan muy, muy claras todas estas situaciones, tengan correos donde la negociación sea
sea concisa en qué pasaría en todas estas situaciones que les estoy mencionando. Los choferes no se reportan. Esa es una situación. Por eso es un hecho real. Por eso la recomendación es que cuenten con un centro de operaciones que les pueda estar dando su ubicación en tiempo real. Una de las filosofías que tenemos en Japaco y parte de nuestro éxito es que al final del día, limón te lo va a vender cualquiera. Malanga, mole, salsas, el producto que ustedes estén elaborando. La diferencia es darle un servicio postventa al cliente final. Porque el mismo precio lo regula el mercado. La USDA te regula el mercado. Hay un reporte semanal, incluso diario, de cuántos contenedores están entrando de tu producto a Estados Unidos, cuál es el precio y en cuánto se está vendiendo. Entonces, al final, todos los servicios adicionales que tú le puedas dar al cliente son fundamentales para que logres construir una relación de éxito. Entonces, una recomendación es, si el transporte son 16 horas, cada 4 o 5 horas, mándales un correo y diles dónde va la carga, diles cuál es la temperatura que lleva el contenedor, si tiene reporte de algún accidente. En la gran mayoría de veces, el cliente, las bodegas ya tienen vendido tu producto. Simplemente llegan a sus cuartos fríos, hacen un reempaque, mueven los pallets conforme tienen los pedidos y se va. En ocasiones no llega a estar ni 5 horas en el almacén. Es fundamental tener una comunicación permanente y fluida con el cliente. Los contenedores no son enfriadores, mantienen la temperatura. Parecería muy básico esto, pero créanme que no lo es. Al final, como funciona un contenedor refrigerado, es como un refrigerador. ¿Cuál? No un congelador. Ustedes meten la fruta y con el pasar de las horas va disminuyendo. Supongamos que ustedes maquilan a las 12 del día, pero su gente, su equipo, hizo el acopio un día antes. La fruta no está fría. La fruta no está fría, señores. Y como es para Estados Unidos, no lleva un proceso de enfriado como si fuese para Europa. Únicamente se pasa por la seleccionadora, se hace el proceso de maquila y se carga. Esta experiencia nos pasó recientemente, después de muchos años. Nuestra logística generalmente funciona que maquilamos el jueves o viernes, porque es de la manera que hemos venido trabajando con nuestros clientes y ya tenemos un proceso establecido. Y después de muchísimos años, o un par de años, nos hacen un pedido extra el martes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros enviamos una fruta el viernes, nosotros maquilamos el viernes a las 6 de la tarde, en la mayoría de las veces. La fruta no llega a frontera el sábado antes de las 2 de la tarde, que es cuando se cierra, por lo que cruzamos los domingos. Eso quiere decir que dentro del contenedor está más de 30 horas, 35 horas, lo que le da tiempo perfecto de que la temperatura disminuya a los 7 grados, pero después de horas. ¿Qué nos pasó en esta ocasión? De inicio maquilamos un martes a las 2 de la tarde. El camión sale del empacador ese mismo martes a las 8 de la noche y cruza el miércoles. ¿Qué pasa? Pues que el limón llega caliente. Cuando me llega el reporte, al final del día volvemos a pensar que habíamos tenido la mala suerte de que el contenedor no funcionara, que el contenedor se apagó, que alguna situación ajena a nosotros había sucedido. Cuando nos mandan el chismógrafo y empezamos a analizar la variación, si se pueden dar cuenta cómo cómo se carga a 27 grados y al momento de la llegada va a 10, con picos y bajas.
porque el contenedor no siempre va prendido. El contenedor, como un refrigerador, prende, llega al punto, a la temperatura que uno como cliente solicita y después se apaga un par de minutos, una hora, porque si se mantuviese a esa misma temperatura, lo que ocasionaría sería que congelaría el agua que va cayendo del producto. Y esa misma agua congelaría la fruta y le echaría a perder. Entonces, fundamental no es un congelador, es un refrigerador que baja la temperatura después de determinado número de horas. A todo esto, y la parte de las recomendaciones que también les quiero hacer es, ustedes hagan la negociación del transporte pago por entrega, no por horas de tránsito. Siempre pasan situaciones que pueden hacer más tardada la entrega. Puede haber situaciones de carretera, situaciones de aduana, ajenas a uno. Al final eso no es rentable. Puedes ver un precio por horas de tránsito muchísimo más atractivo, pero al final del día las horas extras y las pensiones que también te las llegan a cobrar hacen que deje de ser un negocio. Antes de ustedes efectuar la transferencia, soliciten la factura. Esta es una historia real. Me tocó un transportista, a los que yo le llamo hombre camión, que no me podía dar factura porque no estaba dado de alta, él era dueño de su camión, además de que nunca me quiso contestar el teléfono, porque no quería que lo presionara, tardó horas en llegar, más de lo habitual, no estaba dado de alta y él estaba esperando que yo le pagase la carga en McAllen y en dólares, cosa que nosotros no hacemos. Nuestro centro de operaciones está en Jalapa. Tenemos nuestro equipo en Martínez de la Torre y un operador logístico que sabe nuestras condiciones de pago y cómo funcionamos. Para no hacerles el cuento largo, me marcaba cada 25 minutos, incluso en unas vacaciones familiares, un fin de semana, que dónde estaba su pago, quería que yo le consiguiera la factura o que ya le pagara así. Además y que quería que le fuera a depositar en un Oxxo. Señores, somos empresarios. Manejamos manejamos el dinero en cuentas fiscales. Esto no es posible. Tuvo el transportista que comprar una factura, tardó muchísimos días, una situación bastante incómoda. Mi recomendación principal y parte de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo como exportadores, sean puntuales con sus pagos. Nosotros como productores, como comercializadores, tenemos que incluir el costo del servicio en nuestros costos fijos. No podemos estar esperando que el transportista nos financie hasta que nosotros recibamos el pago. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque todas estas experiencias que les estoy contando, todos estos problemas, y nosotros ser una empresa que pagamos en el momento que recibimos la factura a los 10 minutos, y es algo que nos caracteriza, nos ha dado el poder de negociar todas estas tarifas. Es muy frecuente en este medio y lo sabemos por más de 2, 3 líneas transportistas que tienen que estar persiguiendo a los clientes para que les paguen la carga. A la fecha hemos construido una reputación que todas estas situaciones que les he venido comentando ya ni siquiera representan un desgaste en una negociación para nosotros como empresa ni para la línea transportista. Incluso hoy estamos en un punto que gracias a realizar los pagos de manera
prudente en tiempo y forma, ya las mismas líneas cancelan otros servicios comprometidos por darme la atención en una carga de urgencia, en una carga extraordinaria. Ellos nos los dicen. Son contados los clientes que no tenemos que perseguir para un pago. Entonces, señores, fundamental. Fundamental. Esto es parte del éxito de un negocio internacional.